Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a una nueva sesión del ciclo Panorama. Para los recién llegados diremos que esta es la segunda edición del ciclo Panorama, que es un ciclo que pretende acercar al público murciano el trabajo de 8 creadores de la región o vinculados a ella que utilizan la fotografía como manera de expresión. Como digo, esta es la segunda edición y esta es la segunda sesión de esa segunda edición y hoy tenemos el placer de que nos acompañen Juanjo Martínez e Isaac Rupérez. Ambos comparten, aparte de la pasión por la fotografía, una curiosa anécdota biográfica relacionada con Panorama, y es que ambos se presentaron a la primera edición de Panorama y no fueron seleccionados. En realidad, de los 8 seleccionados en esta segunda convocatoria, 6 de ellos necesitaron de presentarse 2 veces para ser elegidos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es muy importante presentarse a las cosas y seguir insistiendo. Ellos no lo consiguieron en una primera ocasión, pero ahora están aquí, de lo cual yo me alegro mucho. Son muy pesados, como me comenta Isaac. Claro. Y este año los sobornos fueron mejores y, por tanto, por eso hace que estén aquí. No, como siempre, en nuestro interés de mostrar como facetas muy diferentes de la fotografía, porque nos parece que es una actividad muy viva y con muchas formas, hemos juntado hoy a 2 fotógrafos con 2 perfiles muy diferentes. Juanjo Martínez viene más de parte, digamos, de un reportaje más clásico, aunque le da un toque mucho más contemporáneo y personal. E Isaac Rupérez, digamos, que hace una fotografía y una práctica artística más basada en su biografía y en sus vivencias y con un particular universo y muy basado también en la publicación de pequeñas publicaciones. Y creemos que la charla va a ser muy interesante por este motivo, porque vamos a ver maneras muy diferentes, que al final es siempre nuestra moraleja. Hay muchas maneras. Fotografía es una palabra que con una sola palabra se designa actividades muy diferentes. Creemos que hoy en día vivimos una explosión de acercamientos al hecho fotográfico y es nuestra intención mostrarle algunos de ellos. Como siempre, nos gusta empezar hablando un poco de los inicios. Nos parece que al final un enfoque biográfico, saber de dónde viene la gente, es muy importante porque también en muchas ocasiones nos da pistas de dónde están hoy en día. Si no me equivoco, empezamos con Isaac, que les pedí que nos dejaran algunas de sus primeras imágenes realizadas por ellos de manera consciente. Y entonces a Isaac le hago la pregunta que hago siempre: ¿cómo llegas a la fotografía? ¿Por qué la fotografía? Pues yo llego a la fotografía un poco por curiosidad, con una cámara que le quité a mi padre. Me la dejó, pero a mí siempre me gustaba coger las cámaras que él tenía, porque siempre había hecho muchas fotografías cuando éramos pequeños. Y empecé haciendo fotografía pues un poco por el hecho de disparar y hacer fotos y ver un poco lo que salía. Yo sacaba carretes, lo revelaba y iba a casa de mi tío, que también le gustaba la fotografía, a enseñarle lo que había hecho ese mes o esa semana y comentar un poco. O sea, que ya desde el principio tenía como una fuerte vinculación familiar, de ahí te venía la afición, y digamos que sí. Las cosas que fotografiabas eran lo que tenías a mano, lo que tenías cerca. Sí, era como un documentar tu día a día. Lo que tenía más cerca, porque la primera fotografía era de la Gran Vía, la segunda es mi prima, y luego esta tercera era lo que tenía justo enfrente de mi balcón de mi casa, que de esa zona tengo miles de fotos, porque me gustaba mucho, no sé, salir a la ventana y fotografiar la calle y luego salir a la calle a hacer fotos, pero no tenía ningún objetivo más allá de lo que es disparar y luego revelar y ver lo que pasaba. Digamos que ese primer acercamiento luego cambió hacia como una actividad a la que pensaste que podía dedicarle más energías o más interés a raíz de tus estudios.
Fue así, ¿verdad? Sí, yo empecé a hacer fotografía, o un poco así conscientemente, en el primer año de Bellas Artes, que cuando yo hice la carrera no había fotografía en primero, era a partir de segundo o tercero cuando se podía hacer una asignatura de fotografía. Pero eso, empecé pues un poco porque me interesaba aprender y luego ya a partir de ese segundo o tercer año, no me acuerdo cuándo fue cuando hice era una optativa, fue cuando ya empecé pues a revelar en casa, un poco más en serio, tampoco con ningún proyecto en mente de coger una serie de fotos y hacer un proyecto, pero sí me gustaba mucho el hecho de meterme y estar con los químicos y hacer esa tarea. Y de esos acercamientos primerizos surgió el primer proyecto del que hablaremos después. Ahora pasamos la pelota al otro lado. Y en este caso a mí me interesa mucho cómo un chico que trabajaba también en la industria del mueble, en Yecla, ¿cómo se encuentra con la fotografía? ¿Cómo empiezas tú con la foto? ¿Cómo te pica ese gusanillo? Pues el primer contacto que tuve con la fotografía es curioso porque empecé primero a positivar que a hacer fotos, porque cursando tercero de BUP, gracias a un profesor de expresión plástica, nos enseñó a revelar blanco y negro, y yo lo primero que hice fue revelar carretes de otra gente, carretes que se habían hecho. Primero usé el laboratorio y luego ya empecé con el gusanillo de la fotografía. ¿Y qué son estas primeras imágenes que estamos viendo tuyas? Pues estas pertenecen a, digamos, mi primer proyecto serio o importante, porque yo cursé el ciclo superior de fotografía artística en Orihuela y esto forma parte de mi proyecto final, que era una especie de recuerdo o de homenaje a August Sander, un trabajo que tiene sobre trabajadores y de alguna manera intentar emular el fotografiar a la gente en su lugar de trabajo. Todo es en analógico, revelar los carretes, las copias y todo eso. Aparte de en tus estudios, empezaste también a tener un primer contacto profesional con la fotografía trabajando en el periódico local. Sí, sí. ¿Qué te aportó eso en tu práctica fotográfica? Lo que más me aportó, sobre todo, pues saber desenvolverte. Te mandan a hacer fotos a un montón de sitios y tienes que estar todo el fin de semana atento a todo, relacionarte con la gente, digamos, perder la vergüenza porque tenías que hacer las fotos y entregarlas. Estuve unos 3 años trabajando en el periódico local, asistiendo a todos los actos que se hacían. O sea, fue la mejor escuela que tuve en el... Digamos, es una manera de conseguir unas dotes importantes de oficio. Sí, claro. Es un concepto que cada vez parece más en desuso, pero que es muy importante. Sí, sí. Es de alguna manera ponerte en la tierra, ¿no? El tener que trabajar de esa manera, no fallar y tener que presentar un trabajo, porque si no, no estaba el material. Y ya en esos primeros momentos ya te interesaba la fotografía de reportaje, digamos, ¿eran esos tus referentes fotográficos cuando estudiabas y cuando empezaste a trabajar? Sí. Desde hace mucho tiempo, desde antes incluso de empezar a estudiar fotografía, devoraba libros de fotografía de autores como Cartier-Bresson, me los he apuntado porque se me habían olvidado. Estaba tanto tiempo sin volver a ellos que me los he tenido que bueno, la escuela de Magnum, Kudelka, Navia, García Rodero, me he empapado de todo eso. Y siempre me ha gustado mucho en intentar contar historias y mostrar la realidad y todo eso. Digamos, yo creo que podremos establecer como una especie de diferencia, en cierto modo, entre vuestros acercamientos a la fotografía. Digamos que tú tienes una mirada más hacia el exterior y la tuya es como, digamos, una mirada más al interior. Sí. O haciendo la división clásica de la fotografía, que divide los fotógrafos en fotógrafos ventana y en fotógrafos espejo, pues tú serías una ventana y tú un espejo. Vale. Aunque siempre esas clasificaciones siempre tienen mucho de discutible y por supuesto siempre
no hay ventana que no refleje y no hay espejo a través del que se pueda ver un poco. Como solemos hacer, pues le pedimos que nos hablaran un poco más en profundidad de algunos de sus primeros proyectos. Y en el caso de Isaac es un proyecto que se llama Buitre y Corzo, que, si no me equivoco, fue tu primer acercamiento a un proyecto fotográfico más allá de una... Con idea de proyecto fotográfico. Y fue hecho en el marco de un máster, de unos estudios de un máster. Cuéntanos cómo fue, qué es Buitre y Corzo. Pues Buitre y Corzo es un proyecto que surge como trabajo fin de máster del máster de Producción y Gestión Artística de la Facultad de Bellas Artes. Y la idea del proyecto surge a raíz del encuentro de un cuerno de corzo en una zona cercana al pueblo de mi abuela en Soria, donde desde muy pequeños hemos ido a caminar no sé, mi tío decía, ¿quién se viene al cañón? Y siempre nos íbamos mis primos con él a pasear por allí. Entonces es un sitio que conocemos muy bien, pero donde cada vez que vamos encontramos cosas distintas, a pesar de ser el mismo camino, las mismas rocas, los mismos árboles, siempre hay algo que te puede sorprender. Entonces, a raíz de ese encuentro del cuerno de corzo, pues intenté hacer como un mapa fotográfico o una descripción fotográfica del lugar, tanto en ese momento como a través de todas las fotografías que tenía mi familia y que había hecho yo en ese sitio, que se presentó como una especie de pared de imágenes, un mural de imágenes en el que había muchas fotos de ese sitio, pero en realidad no había casi nada de ese lugar. Un poco tratar de mostrar ese contraste de tú puedes hacer 1000 fotografías de un mismo lugar que nunca vas a tener toda la información que hay en ese sitio o toda la carga sentimental que puede haber en ese sitio. O sea que en realidad era como, más allá de documentar unas vivencias familiares y un espacio sentimental, también era como una especie de intento loco de intentar, mediante fotografías, reunir toda la realidad en un lugar y lo imposible que resulta eso. Sí, el trabajo fin de máster la parte teórica iba sobre los proyectos fotográficos y la capacidad que puede tener un proyecto fotográfico de mostrarte una realidad. Y lo que yo quería demostrar con estas fotografías era que por muchas fotos que tengas de un sitio, no vas a poder mostrarlo al 100% de forma objetiva porque es imposible. Siempre va a haber un punto de vista, que aquí es el mío. Claro. O sea que digamos que en cierto modo, y dando un pequeño salto, es como justo la concepción contraria a la del concepto del instante decisivo de Cartier-Bresson, que postula que hay justo un instante donde todos los elementos se alinean para poder resumir perfectamente una situación. Efectivamente. Tú dices que todos los imposible. instantes son decisivos y a la que vez todo no. puede ser decisivo y a la vez no, porque esta imagen, no sé. En esta imagen, si nosotros hubiéramos estado en ese sitio, ese día, y miráramos desde este punto de vista, hubiéramos visto algo parecido. Sí. Pero 5 minutos después no. O si gira un poco la cámara, no, pero al final todo se basa un poco en la experiencia que tienes en el sitio o en lo que has vivido para cómo tú lo ves. Porque claro. Seguramente yo lo veo de una manera que el resto del público no lo ve igual. Lo cual nos lleva, y ya sé que es un salto temporal de un año. Sí, un salto temporal, pero un año en el que pasaron muchas cosas. Sí. Digamos que para tu siguiente proyecto surge primero de un interés, digamos, casi anecdótico. Tú haces un viaje a Japón en el que, como aparte de hacer las cosas que hace un turista, como debe ser,
justamente coincide tu viaje a Japón con la floración de los cerezos, que es una época del año muy importante en Japón. Y decides que vas a trabajar sobre ello. Decido que como soy un psicópata voy a hacer 13 carretes de fotografía analógica sobre eso. Bueno, no son tantos, pero bueno. ¿Cuánto tiempo y tuviste? Luego, con la cámara digital hice más fotos y con el móvil hice más fotos. Vale, de esa idea Estuve 2 semanas. De esa idea un poco sencilla, digamos que amasas un número importante de imágenes, tanto analógicas como digitales. Imágenes tal como así, gente, digamos, fotos en sí de los cerezos, fotos de gente disfrutando de la fiesta de la floración, pero luego, digamos, es en la formalización, en el darle forma a ese proyecto, donde el proyecto realmente coge forma. Sí, ahí es donde está la clave. ¿Y cómo sucedió eso? ¿Quién te ayudó en ese camino? Es una historia muy larga, pero voy a tratar de resumirla. Antes de ir a Japón, yo había hablado con Gabriela Cendoya, que es una coleccionista de fotolibros española, sobre qué sitios visitar allí relacionados con la fotografía, con el fotolibro, y ella me recomendó que fuera a un espacio que se llama Reminder Photography Stronghold, que lo lleva una señora que se llama Yumi Goto, que es comisaria y editora de fotolibros. Yo al final no pude ir a ese sitio, pero vi que en el Festival de Getxo Foto había una convocatoria de un curso, un taller para hacer un fotolibro, y me apunté. Poco después de eso, yo iba a ir a Arles y vi que en Arles iba a estar Yumi Goto dando una charla el martes. En principio yo iba a ir el martes, pero como no iba a llegar a tiempo de la charla, fui el lunes, salí a las 3 de trabajar, cogí el coche, me fui a Arles, llegué a las 2 de la mañana. Que está a 1000 kilómetros de aquí. Llegué a las 2 a las 3 de la mañana, dormí en un colchón hinchable en la casa que tenían Gustavo y Ander Foto, y al día siguiente fui a la charla de Yumi Goto y cuando terminó me lancé a hablarle de mi proyecto, de lo que tenía en mente y de lo que la idea que yo tenía un poco de la floración del cerezo. Ella me miró como diciendo: ¿estás loco? Tienes que trabajarlo mucho. Y a raíz de ahí estuve hablando con fotógrafos japoneses que conocí allí y con otras personas japonesas que conocí, preguntándoles qué era para ellos la floración de los cerezos y qué significaba para los japoneses esa celebración. Recopilé mucha información y llegó el curso, que era con Yumi Goto y Juan Anrequena, que también me ayudó bastante a darle una forma final. Y no sé, un poco de ahí salió la maqueta y el libro hecho a mano que hice, 85 ejemplares, pues un poco de forma artesanal, imprimiendo en casa y cosiendo yo los libros. ¿Por qué decidiste hacerlo de manera artesanal y por qué un número tan limitado de ejemplares? ¿Creías que esa forma física era un buen encaje para este proyecto en concreto? En el curso estuve haciendo varias pruebas de cómo mostrar esas fotografías, cómo darle un formato final, qué papel usar. Y por el concepto de la celebración de la floración de los cerezos, me di cuenta de que tenía que ser algo muy frágil, algo que fuera casi efímero, y no podía hacer un libro al uso bien cosido, con unas tapas duras, con unos papeles resistentes. Entonces decidí usar un papel fino, que pesa muy poco, unos papeles japoneses que también los tocas y casi que te da cosa tocarlos porque sientes que lo estás rompiendo.
pero me gustaba darle esa idea de algo hecho a mano que tienes que tratar con cuidado porque es como una flor del cerezo, que si lo manoseas mucho te lo cargas. Porque tampoco es hay que contar todos los secretos del libro, pero el libro en última instancia no habla de los cerezos. No, el libro en última instancia habla de la fragilidad de la vida. Es un tema que es de lo que habla la floración de los cerezos al final. Digamos que es curioso porque fue como un proceso relativamente rápido, pero en el que hubo como mucho pensamiento detrás de todas sus fases. Sí, fue bastante rápido, pero también fue muy fluido. No tuve muchas dudas de cómo hacer cada cosa. Hay otros proyectos que sí se me han atrancado más o directamente no he hecho otra cosa. Pero con este proyecto fue como... todo iba como tenía que ir. No sé. Como pétalos de cerezo mecidos por el viento. Como la seda, ¿no? Bueno, pues pasamos a Juanjo, que está aquí muy tranquilo, y vamos a enseñaros uno de sus primeros reportajes, digamos, uno de sus primeros proyectos personales, que es Los chicos de Chumilla, que realizó en Yecla, si no me equivoco, y que ya, digamos, muestra como un interés como en la estructura del reportaje clásico, de contarnos una cosa de dónde sucede, qué sucede y a quién le sucede, pero, digamos, con un interés personal. Porque como Los chicos de Chumilla son un grupo de boxeadores. ¿Cómo te acercas, cómo descubres tú esta historia y qué te interesa de ella? ¿Por qué decides abordarla fotográficamente? A ver, es curioso porque antes de hacer eso hice un viaje, me fui a Ecuador a hacer una idea que me surgió, y lo típico de has mamado tanto fotodocumentalismo, reportajes y tal, y parece que tienes la espinita esa y encontré un lugar que creía que podía sacar algo. Bueno, me fui a una ciudad de Ecuador donde había un vertedero, hice fotos, las típicas fotos de vertedero, chabolas, todo eso, ¿no? Pero bueno, fue un trabajo que hice, me lo traje, tampoco llegó a nada. Y después de eso, resulta que sin tener que irme ni a 100 metros de mi casa, había un señor que en el sótano, debajo de su casa, había excavado un sótano con sus manos. El hombre había sido boxeador olímpico y se dedicaba a dar clases de boxeo gratuitamente, pues a los chicos del barrio. Y descubrí ese lugar y para mí me pareció maravilloso, porque era un sitio muy pequeño, muy claustrofóbico, con techos muy bajos, y entrabas allí y te encontrabas a 20 chicos entrenando, él, todo lleno de recuerdos de él, de su época gloriosa, porque participó en 3 Olimpiadas, y no sé, es fruto de la curiosidad nació y digamos que este proyecto fue el primero que empezó a darme un poquito más de visibilidad, y empecé lo presenté en varios sitios. De hecho, pues circuló por Albarracín, fuimos a Santiago de Compostela, en Madrid, estuvo circulando un poco por varios sitios, sin tener que irme a la otra punta del mundo. Claro, eso es siempre una buena enseñanza, porque nosotros sabemos que eso es así, pero siempre está la tentación de lo exótico, claro, de tengo que subirme a un avión e irme a la otra punta del mundo, aunque luego en el proyecto que veremos después hiciste eso. Pero... Sí, pero no, sí, bueno, sí. Pero que digamos que hay historias ahí en todas partes y solo hay que tener los ojos y los oídos abiertos. Sí, yo creo que en los últimos 4 o 5 años me he dado más cuenta de todo eso. O sea, que creo, para mí, en mi opinión, muchas veces estamos rodeados de historias curiosas y si eres una persona curiosa que te interesan varios temas, con investigar un poco puedes encontrar temas y historias en cualquier sitio, al lado de tu casa prácticamente. ¿Sigue este gimnasio abierto? No, ya cerró y claro, porque al final llevaban poco tiempo ahí y fue cogiendo cada vez a más gente y cambió de sitio a un sitio más grande y ya sin ese encanto. Fui a hacer fotos a ese sitio, pero ya no encontraba ese ambiente, ya no me gustaba el sitio, no había esa oscuridad, por ejemplo, y no, porque los retratos están hechos con una bombilla que había arriba, allí no hay nada. Les dije que se pusieran debajo de esa bombilla y hacerles la foto tal y como
Y este es Chumilla. Y ese es Chumilla, ese es él. La foto no le favorece mucho porque por la bombilla, que no está tan jodido, la verdad. Es un tío muy grande, está fuerte, que no. De hecho, es bombero. Esto lo hace por hobby y bueno. Pues, o sea, que él no es el arquetipo de boxeador sonado ni nada de eso. Bueno, un poquito sí, pero no. Ahora que no nos oye. Vale, pues después de este proyecto pasamos a uno que has titulado como Gitanos Formados, que parece un título un poco raro, pero ahora entenderán por qué. ¿Esto fue, digamos, una iniciativa personal o fue un encargo? Esto parte de iniciativa personal, pero también un poco también encargo. Ahí ya estaba trabajando con la agencia y... Claro, porque una cosa peculiar de la fotografía de reportaje es que una vez uno puede perseguir muchas veces sus propios intereses, pero siempre está, digamos, al servicio de que un medio lo quiera publicar, claro, de que la agencia, que en tu caso trabajas con una agencia en Madrid, esté interesada en el tema. Entonces, digamos que hay cosas que, como esta, que son... Sí, me lo propusieron y, oye, a ver si hacemos algo sobre este tema. Entonces me puse a investigar y no se había hecho todavía nada sobre esto. Era visibilizar al colectivo gitano que pues están estudiando, tienen sus carreras, y era ponerse en contacto con asociaciones y facilitarme los contactos, recorrer, porque muchas fotos están hechas en Madrid, en Andalucía, sobre todo en Albacete. Y bueno, pues fotografiarles en su lugar de trabajo, si podía ser, y contar un poquito la historia de cada uno. En realidad es como volver un poco a los inicios, sí, de esas fotos de los oficios. Claro. O sea que... Y la suerte que este reportaje se publicó en el XL semanal y vamos, es un trabajo de los que... Bueno, todos mis trabajos son como pequeños hijos. Este es uno de los que más cariño le tengo porque conocí a mucha gente y conocí sus historias y... Me gustó mucho. Me parece muy interesante porque muchas veces, bueno, este es un tema muy largo, pero bueno, quiero apuntarlo, a veces con la idea de favorecer a algún colectivo en concreto, a veces se les puede fotografiar de una manera que les exotizas, claro, y les haces todavía más ajenos. Sí, cuando yo no es el caso aquí. No, mira, cuando empecé a trabajar sobre este tema, me puse en contacto con el secretariado gitano, que tiene su sede allí en Madrid, y... Estas fotos se hizo cuando el boom de los programas de Rey Gitano y todo esto están muy molestos con ese tipo de programas, ¿no? Entonces, lo que queríamos era hacer un contrapunto a eso, huir de todo tópico y de toda de lo de siempre, ¿no? Normalizar, entre comillas. Claro. Entiendo que en este trabajo en el que vas a Guernica en el 80 aniversario del bombardeo, también surge ¿tiene una génesis parecida a la anterior? ¿O? Este fue iniciativa mía entera, vamos. Lo típico que siempre estás buscando noticias. A ver, cuando empiezo a trabajar con la agencia, muchas veces buscas historias que puedan ser interesantes y que a los medios les puede interesar también. Muchas veces que coincidan con fechas clave. Entonces, iba a coincidir la fecha del aniversario del bombardeo y dije, pues, a Guernica me voy. Y lo mismo con asociaciones de víctimas y tal, y fotografiar la ciudad, protagonistas del bombardeo que sobrevivieron, asociaciones de nietos que cuentan las vivencias de sus abuelos porque han muerto y no lo pueden contar y eso es. Digamos que sacar a la luz temas que, aunque parezcan de un pasado muy remoto, siguen muy vivos en la memoria de esas personas. Sí. Sí, la verdad es que... y aprendes cosas. De hecho, a mí me cambió un poco la percepción porque siempre has oído lo de Guernica, te informas un poquito, pero cuando estás allí y hablas con... Por ejemplo, esto es una de las bombas que no explotó en el bombardeo, la sostiene un historiador que me contó cosas que me cambiaron un poquito la percepción. A ver, dice, ni tampoco hubieron tantas víctimas, ni fue tan brutal la destrucción. Lo que pasa que, claro, el cuadro de Picasso ha magnificado mucho, porque, por ejemplo, hay una ciudad que se llama Durango, que está a pocos kilómetros de Guernica, que fue
incluso más devastada que Guernica, y no se ha hablado nunca de Durango. Entonces, el mito de la obra de Picasso ha engrandecido mucho el tema, ha dado un poco de misticismo al tema. Fue publicado en Interview. Accedí a un archivo histórico de la ciudad que me proporcionaron fotos antiguas del bombardeo, de cómo quedó la ciudad. Pues hicimos una combinación del antes y el después. Antes y el después, protagonistas y un poquito cómo está la ciudad ahora y todo eso. Para estos trabajos, que digamos requieren también una crónica, normalmente trabajas con un periodista. No. Todo. Yo me lo guiso y yo me lo como. O sea, aquí todo lo que hay, todo lo que aparece, fotos, documentación, texto, todo, nadie va conmigo. O sea, yo lo hice todo. Luego, lo que sí pasa a veces es que mandas el texto y a veces te cambian alguna cosita y no te lo firman el texto como tuyo. Ah, vale, por eso te decía, porque pone un nombre que no claro, es el tuyo. Claro, por eso, pero toda la información, yo hablé con las asociaciones y todo, y toda la información la saqué yo. O sea, el trabajo te lo haces tú, pero luego si cambian algún párrafo o lo acortan o tal, pues cosas que pasan. Cosas de la prensa. Cosas de la prensa. Bien, pues llegamos al momento en el que nos van a hablar de los proyectos por los que fueron seleccionados en esta edición de Panorama. Y empezamos con Isaac, que es un proyecto que, bueno, es fácil de explicar, pero es un proyecto complejo y extenso. Muy extenso. Se llama Registro de Exploración. Sí. ¿Qué es Registro de Exploración en una frase breve o no breve? Registro de Exploración es una serie de fanzines fotográficos mensual que nace un poco a raíz de la publicación Record de Daido Moriyama, que es un fotógrafo japonés que trabajaba para revistas y un día pues decidió que él quería publicar sus fotos él mismo, haciendo lo que él le daba la gana y con la periodicidad que a él le daba la gana. Y decidió hacer un registro de las fotografías que él iba haciendo. Cuando tenía un cierto número de fotografías, sacaba una revista pequeña de 5 o 6 páginas. Y hizo eso, hizo 5 números en el 72 más o menos, y luego en 2008 volvió a retomar eso, ya haciéndolo un poco más loco, porque hace publicaciones de 50 páginas o algo así, y son simplemente fotografías que él hace sin ninguna temática, sin ningún filtro más allá del de publicar. ¿Cuántos lleva él publicados? Pues creo que iba por el 30 y algo ya. ¿Y tú cuántos llevas? Yo llevo 13. Bueno, todavía estamos a tiempo de Sí. pillarle. Vale, me encanta esto de los manifiestos de los artistas, es una cosa que se está perdiendo, pero me gusta mucho cuando los artistas dicen las cosas que hay detrás de su obra y no necesariamente con un lenguaje hipercodificado y súper complejo, sino de una manera sencilla, y en ese sentido me gusta mucho este de Isaac. Sí, este manifiesto lo hice para una exposición que hubo en abril de los fanzines, que fue algo complejo, pero salió. Y fue como con la idea de darle una forma a por qué hacía yo los fanzines realmente, más allá de seguir la línea y la idea de Moriyama, por qué significaban para mí estos fanzines. Y bueno, hay ahí al lado de la puerta un montón. Hay que llevarse el manifiesto a casa, por supuesto, gratis. Este fue el primero en el que digamos que tenía una idea sencilla, que era dentro de ese enorme número de imágenes que tomaste en Japón, había algunas que obviamente no entraban dentro del proyecto de los cerezos, pero digamos que podían relacionarse temáticamente entre sí. ¿Qué imágenes, cuál fue el criterio para elegir las fotos para este primer fanzine? Bueno, en realidad todo esto empezó antes. Empezó en noviembre de 2017, que buscando algo que hacer con otro proyecto
que empecé en el taller de Otra Historia, decidí hacer como pequeños libritos que hicieran como un resumen de aspectos de mi vida que se pudieran combinar en un proyecto más extenso que era lo que yo realmente quería hacer para ese taller. O sea, que realmente es como una vuelta a la idea de Buitre y Corzo de hacer, sí, de desgajar una situación en un montón de piezas pequeñitas para ver si puestas todas juntas formar una imagen completa. Sí, un poco eso, un poco mostrar mi mundo interior de alguna manera, pero sí, también empezó con esa idea de las fotos que tienes que has descartado de proyectos porque no te dan para algo grande, pero te gustan mucho y quieres hacer algo con ellas. Entonces las empecé a combinar, a hacer pequeñas publicaciones y de ahí salen el número 1 y 2, que los hice prácticamente la misma semana, pero los saqué con un mes de diferencia. Para quien no sepa de qué estamos hablando, los fanzines tienen este porte. Son muy pequeños, tienen... ¿Cuántas páginas tienen normalmente? 20. Suelen tener 20 páginas. 20. Solo hay uno que tiene más. Y bueno, por supuesto están a la venta y valen entre 3 y 8 euros. Y más allá de ser un ejercicio también de hedonismo bien entendido, de esto lo hago para mí, sí. Tú me comentabas que realmente también te lo planteabas como una oportunidad para aprender. Sí, me lo planteo como un entrenamiento y como un ejercicio para aprender a maquetar, para experimentar cosas que igual en un libro no tendría el valor de experimentar, o también para experimentar cómo es el trato con una imprenta, cómo es elegir unos papeles y que no los tengan y tengas que cambiarlos. Trabajar con diferentes formatos, porque empecé haciendo los 5 primeros tienen el mismo tamaño, pero luego decidí cambiar el formato, cambiar el papel, experimentar también con diferentes, más anchos, más largos. Y no solo incluyen fotografías, también incluyen ilustraciones, texto. Ahora en la segunda... Imágenes de archivo. Digamos que lo único que tienen en común estos fanzines son que los has hecho tú, sí, y que digamos que son de cosas que te interesan. Que han salido de mi cabeza. Sí. Digamos que son una puertecita, como en ¿Cómo soy el Malkovich? Había una puerta, pues esto es una puerta a la cabeza, al universo de la cabeza de Isaac Pérez. Sí, porque los 2 primeros fueron sobre Japón, el tercero me fui completamente de ahí y lo hice sobre mi familia de Granada. El cuarto es de Kioto, el quinto es una historia mental en blanco y negro. El sexto también era como otra historia sobre un viaje. El séptimo simplemente ruido. Trabajar con la textura de las imágenes. En el octavo fue contar el año que viví en Estados Unidos, que ese sí es más largo porque para mí requería un poco más de extensión. El noveno y el décimo los hice prácticamente a la vez y son como hermanos. Uno se titula This is Just to Say, como el poema de William Carroll Williams, y el otro es This is Just to Play, jugando con esa expresión, y tenía un formato más completamente diferente, ya no está cosido, no tiene grapas, era un póster desplegable con 2 caras. Y bueno, no sé, un poco jugar. Pero lo curioso es que, claro, tú haces estas cosas, las lanzas al mundo y son cosas que tienen como están muy apegados a tus vivencias y muy apegados a tus intereses, pero el caso es que resulta que hay gente que le interesan. Sí, de hecho, ¿Qué crees que les interesa de tus fanzines a las personas que los compran? Pues la verdad es que no lo sé. Es algo que me pregunto mucho, pero no he llegado a ninguna conclusión clara de por qué le gusta a la gente esto. Pero sí es verdad que lo que... No sé, cuando he mostrado otros proyectos y esto,
la gente siempre se queda como más, como, ¿y esto cómo lo haces? ¿Y esto lo haces tú? ¿Estás bien de la cabeza? Bueno, sí, claro. Son objetos ¿Uno al mes? Son objetos atractivos. Sí, realmente son, no sé, bonitos. Son bonitos y baratos, ¿qué más quieres? Y baratos, y buenos. O sea, no, claro. Obviamente, eso no hacía falta enseñarlo. Y lo curioso es que este campo de experimentación, este laboratorio de experimentación que son los fanzines, te da también para hacer cosas tan curiosas como retomar los temas del libro de There's Nothing But Flowers en un fanzine y darle como otra vuelta de tuerca, como haciendo una especie de, llamamos en términos musicales, como un remix de tu propia obra. El número 12 tiene fotos que son del libro y otras fotos que se han hecho después. He utilizado el orden de lectura es el japonés. En el libro utilicé una encuadernación japonesa, pero el orden de lectura era el occidental. Como queriendo decir que esto no lo había hecho un japonés. Aquí ya en el fanzine me saltó un poco las reglas y lo hago directamente en japonés. Y lo curioso es que con en ese salto, esos saltos geográficos que van desde pueblos de Granada a lugares milenarios de Japón, de repente nos encontramos con estas imágenes que parecen del lejano oriente y que son de Murcia. Hechas en la huerta. O sea, que realmente estas cosas pasan más cerca, como decía antes Juanjo, pasan muchas cosas muy cerca de nosotros. Solo hay que estar atento a ellas. Sí. Y bien, esto es la exposición a la que aludías antes. Eso es la exposición, ese era el espacio que tenía yo para exponer y el techo lo cogí un poco sin preguntar porque me faltaba sitio. Bueno, y también porque, como aludiendo a que no podía contenerse en ese espacio y que sale por todos lados. A que era mucho más grande de lo que cabía ahí. Claro, yo creo que se tiene una visión completamente diferente si vas viendo los fanzines uno a uno, que si de repente ves esto, porque es un caos, desde luego. Pero aquí pude mezclar un poco las ideas de unos fanzines con las de otros, tanto conceptualmente como visualmente, porque hay imágenes que son de un fanzine, pero cuadran muy bien con las de otro. Pero sí hice, por ejemplo, aquí en la parte central están pegados todos los fanzines a la pared y iban desde el primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el número 11, que lo pegué por aquí, que el número 11 me lo dieron la misma mañana de la inauguración de la exposición. Y saliendo de cada fanzine, pues iba sacando un poco las ramas de las fotografías de uno y de otro. O sea, que pero iba mezclando. Había método en la locura. Había un método, pero en ese mismo método yo me hago la trampa y iba colocando fotos fuera de su sitio según me iba pidiendo el cuerpo. Porque todo esto yo lo hago de una forma muy instintiva. Sí, nos damos cuenta. Bueno, aquí pone registro, como todos sabemos, porque todos sabemos japonés, y obviamente ahí pone registro en japonés. Registro de exploración. No, ahí pone solo registro. Sí, por eso. Registro parte de la frase registro de exploración. Entiendo que hablar de publicaciones con unos pantallazos es un poco... Lo de María. Sí, es un poco complicado, pero aquí hay ejemplares de la mayoría de números de los fanzines de Isaac. Menos del 1 y del 2, que están agotados. Y que llegaron tarde ustedes. Una cosa interesante también, y es que muy recientemente has dado el salto de no solo hacer locuras en papel para ti, sino también para otros. Hace poco lanzaste una publicación con la fotógrafa murciana de Caravaca, María Caparrós. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos brevemente. Pues yo había seguido bastante a María, la seguía lo que hacía en fotografía de moda y un poco, no sé, me gustaba mucho la forma de trabajar que tiene y visualmente me parecía muy interesante. Y un día en casa de una amiga común, pues contó que había ido a Los Ángeles y a Nueva York, que tenía un montón de fotos analógicas que quería hacer algo con ellas.
Y yo le dije, pues vamos a hacer algo. Y como soy así de loco, hicimos un fanzine pues sobre ese viaje, intentando hablar un poco de las sensaciones que ella había tenido durante ese viaje, de la nostalgia de viajar a un sitio al que puede que ya no vuelvas, de conocer un sitio por primera vez. Y bueno, y aquí está, si lo queréis está a la ver venta. también, está a la venta. Se puede comprar aquí o en Las Culpas, que he dejado unos cuantos esta tarde. Vale, pues pasamos a Juanjo, que estaba muy tranquilo aquí sin hablar, y pasamos a un proyecto, el proyecto por el que ha sido seleccionado, que ha tenido varios títulos, pero que en definitiva habla del rey de Tori. Me encantó cuando me contaste que este proyecto, el motivo por el que lo haces es que un día estabas oyendo la radio en el coche y oyes una noticia completamente sorprendente de algo que pasa a muchos kilómetros de donde tú vives y tú decides que eso es algo que tú tienes que fotografiar. Cuéntanos qué historia era y cómo llegaste a ella. A ver, pues lo que he contado, yo iba oyendo noticias en el coche y de repente contaron una noticia sobre una pequeña isla que se encuentra al norte de Irlanda, que tiene su propio rey. Entonces, ¿cómo es eso? Si no sé. Me resultó muy curioso. Entonces, cuando llegué a casa me puse a investigar un poquito y resulta que sí, que es una pequeña isla de 5 kilómetros de largo por 1,5 de ancho, 2 kilómetros, con unos 100 habitantes o así, no llega, y tienen su propio rey. A ver, viene de una tradición del siglo, bueno, porque investigué, me lo sé, y del siglo VI, San Columbano llegó a la isla y le dijo a los isleños que si la isla no era atacada por los piratas, les concedería el privilegio de tener su propio rey. Entonces, desde entonces, esa tradición, los habitantes de la isla votan cuando el rey cesa o muere, los habitantes eligen al rey, al siguiente. Y ahora mismo está este señor que lleva 20 y tantos años, pero el tío es un tipo muy peculiar porque él es músico, es pintor, es, digamos, un poco el reclamo también de la isla porque... Bueno, un anuncio de la isla. Sí, porque en el fondo la isla lo que está cogiendo es auge turísticamente y mucha gente va a conocerle a él. El sitio es un sitio muy peculiar cuando llega allí. Tiene Una curiosidad de la isla es que es una isla súper pequeña, pero hay un montón de coches. Que yo decía, no sé, ¿dónde van? Si cuando llegas ya no... Y en su coche podéis encontrar ahí que iba con su matrícula tuneada del rey de Tori. Y nada, pasé unos días allí, no pude estar todo el tiempo que yo quisiera porque tampoco había muchos lugares donde quedarse para dormir y estar y también fui a ciegas, o sea, yo no contacté con nadie, solo contacté con el lugar donde me iba a quedar a dormir. Irlanda no es muy grande, pero para llegar de un sitio a otro, pues... las carreteras son un poco peculiares. Entonces, siempre recuerdo ese viaje como si hubiera ido de Murcia a Galicia. Digo, que cuando llegué al sitio, luego encima me mareo muchísimo en los barcos. Y la travesía de 12 kilómetros hasta la isla la pasé bastante jodida. Pero bueno, que son anécdotas del viaje, son cosas que te van sucediendo. Y llegas allí y pues me puse a fotografiar a todo. Pregunté por él, me dijeron dónde vivía, hablé con él, le dije lo que quería hacer. Me hubiera gustado estar más tiempo, haber compartido más momentos con él, con su familia y tal, pero explícanos un poco más eso de hablé con él, porque era complicado. No, hombre, tengo un poquito de inglés. Ahí hablan irlandés puro y duro, con mucho acento, entonces la comunicación fue 50%, porque muchos gestos y... El hombre estaba encantado de que le hiciera fotos. Le dije que venía de España, tal, y me dijo que a ver si vienen todos los españoles aquí de vacaciones. Digo, sí, venga. Entonces, pues me dejó, estuve un par de días con él y pues
ahí yo no entendí lo que iba a hacer, entendí chimenea, pero no sabía lo que iba a hacer. Y de repente se puso el hombre a limpiar la chimenea. Porque... Claro. Y nada, un poquito pues con su mujer, donde él se movía, porque iba de un sitio a otro de la isla. Tiene una pequeña galería donde expone sus cuadros. Por la noche ameniza las veladas con música, o también recibe a la gente cantando. No sé, es un personaje muy... Es un personaje importante. Y bueno, ya a mí lo que también me gustó mucho es la isla, porque me parece un sitio, no sé, para pasar allí unos días y desconectar de todo. Es un sitio ideal porque no tiene... Y luego por la noche tienen un bar para tomarte tus cervezas con música típica irlandesa. Y bueno, pues ahí lo tenéis recibiendo a las señoras y... Porque me dijiste que él va a recibir a la gente que va en barco a la isla, que solo se puede ir en barco a la isla. Claro. Hay veces que él se va al puerto donde se recoge la gente y la recibe en el barco y se viene y hace el viaje, ¿no?, con ellos. Pero otras veces no, otras veces los esperaba en el propio puerto de la isla y conforme iban llegando, pues a todos los saludaba y los recibía y... O sea, pero un rey al que se vota y que viene a recibirte, me parece un rey muy interesante. Es curioso porque, claro, y más que Irlanda es una república. Por eso fue también el chispazo. Dije, coño, si Irlanda es una república, ¿qué hace este hombre? ¿Qué hacen estos teniendo rey? ¿Qué pasa aquí? Y nada, pues como tampoco es un viaje muy caro, pues decidí ir para allá y ver qué me encontraba y hacer fotos y ese es el resultado. Es un lugar que me gustaría volver a ir para profundizar un poquito más en el tema y a lo mejor incluso fotografiar a más habitantes de la zona, porque realmente no pude estar todo el tiempo que quería, pero... ¿Cuántos habitantes tiene la isla, más o menos? Unos 100, 110 o así. Han tenido muchos problemas de comunicación. Es una isla que está muy azotada por los vientos del Atlántico, el mar siempre está muy movido, aunque parezca que no, pero claro, el barco que va a la isla es pequeño, parece grande, pero es que a mí me parece una cáscara de nuez. Entonces están pidiendo al gobierno irlandés que les mejoren las condiciones, que les pongan incluso un helicóptero para el tema de suministros y todo eso. Y nada, otra historia curiosa. Lugares así tan peculiares como encontrarte un banco en medio de la nada, un banco así, ¿esto? No sé. Bueno, tú te sientas ahí y vamos, sí, puedes contemplar con toda calma. Sí. O sea, pero al final es una historia que, siendo una historia muy amable, pero nos habla de un montón de cosas. Habla de cómo, curioso que gente que de repente convierte una tradición ancestral en un argumento de venta para vender su isla, pero por un tema básicamente de supervivencia. Sí, yo pienso que ahora mismo, cuando empieza la temporada de verano, primavera y verano, es cuando tienen muchas visitas durante el año también, pero ahora es cuando más gente va y el 70-80% de la gente va porque saben que está el rey, lo ven, pasan un par de días de fiesta con él allí y bueno, y se relajan y todo eso. ¿Hay más personas o más ovejas? Pues yo creo que estarán a la par. O sea, que si alguien quiere relajarse realmente, le recomiendas el sitio. Sí. Es un lugar muy curioso, vamos, como casi toda Irlanda. Es que a mí lo que me sacaba alguna conclusión que decía, esto puede que sean la esencia de Irlanda, porque está toda concentrada en la isla, con el acento muy pronunciado, las tradiciones muy arraigadas, la religión muy arraigada, porque la isla es muy pequeña, pero te encuentras altares de esos por todos sitios. Y entonces digo, esto es como si lo hubieran destilado y se hubiera quedado una pequeña Irlanda dentro de Irlanda también. Estos son un ejemplo de las noches locas. Amenizaba la noche con bailes, con la que quisiera y el que quisiera también. Pero bueno, considero que es un proyecto, entre comillas, anecdótico también, porque es una historia curiosa de algo que escuchas. Yo estuve un tiempo viviendo en Irlanda, es un país que me gusta bastante, aunque parezca mentira, por el clima, pero me gusta. y por los paisajes, no sé.
Y fue otra oportunidad para volver y conocer algo que no sabía de allí y digo, pues, coño, si soy fotógrafo, ¿por qué no? Me paso ahí unos días y hago a ver si puedo hacer algo. No dejes de escuchar la radio porque... No, nunca, siempre estoy ahí escuchando. Como parte ya final de nuestra charla, siempre nos gusta que nos comenten algunos futuros, un vistazo a los futuros proyectos que están intentando desarrollar. Sabemos que siempre es pedirles mucho, pero bueno, son muy generosos al enseñarnos un vistacillo y dejarnos con ganas de más. Empezamos con Isaac, que ahora mismo tiene entre manos un proyecto al que ha llamado, que ha tenido otros títulos. El título actual es El agua sigue corriendo. ¿De qué va este proyecto, Isaac? ¿Y en qué fase está? Pues este proyecto surge un poco de... Bueno, empezó en 2016 y va sobre mi familia de Guajarfondón, pero ha tenido muchas fases y ahora mismo está en una fase de casi ya terminando de darle una forma editorial y buscando la mejor manera de contar la unidad familiar y la unión que tiene mi familia, que a mí me parece algo excepcional, porque, no sé, han pasado muchísimas cosas y la familia sigue igual que cuando yo nací, igual de unida, igual de... Mis tías se ayudan en todo, a pesar de que han tenido, pues, típico enfado, pero nunca ninguna persona de la familia ha decidido romper con la familia y hacer su vida aparte. Entonces va un poco de eso, de tratar de contar cómo el agua del río, aunque tú le tires piedras, sigue corriendo gracias al resto del agua del río. Digamos, es como una vuelta a los temas que tratas, de cómo la geografía, las vivencias, la historia forman un conjunto de cosas una esencia que a lo mejor es difícil de definir, pero que si miras con suficiente intensidad a todas estas cosas, sí, aparece. Mirando muchas veces, al final encuentras un pequeño hilito del que tirar y vas logrando sacar algo. Y además, la semana que viene vas a tener ocasión de mostrarlo, sí, aunque sea un público reducido, en el Festival Patata de Granada. Voy al visionado a enseñar esto. Esperemos que que estoy cosiendo maquetas ahora mismo. Esperemos que te digan cosas buenas. Seguro. Sí. En el caso de Juanjo nos enseña algo en un registro completamente diferente. Es un trabajo en curso de un tema al que creo que te has acercado voluntariamente, o sea, digamos, no es un encargo, y que trata de documentar cómo todavía siguen vivos grupos de personas con creencias y actitudes que creíamos que quizá podríamos pensar ingenuamente que habían desaparecido. Esto entiendo que es un trabajo que te planteas a largo plazo. ¿Y qué te lleva a acercarte a estas personas o qué te interesa fotografiar de ellos? Pues a ver, ¿cómo lo explico? Porque hay gente que me ha preguntado si yo pertenecía a ellos. A ver, esto es también fruto de la curiosidad también, buscar temas. El tema de la historia, la historia siempre me ha interesado mucho, la historia de España, el tema de la guerra civil. Me puse a pensar sobre el tema del auge de la ultraderecha. Entonces pensé en la organización política que más guarda la esencia de lo que es el fascismo desde que se fundó, y pensé en Falange. Entonces contacté con ellos mediante un correo electrónico, les escribí: hola, soy fotógrafo, me gustaría hacer un reportaje sobre vosotros, poder fotografiar a los dirigentes, a la cúpula, bueno, todo lo que pudiese, ¿no?, de ellos. Sorprendentemente me contestaron que sí. Yo me quedé ahí y dije: ostras. Y nada, ¿Qué lo tengo que hacer?
Ahora lo tengo que hacer. Y bueno, tengo que decir que en todo momento, a ver, exceptuando estas fotos, que esto vas a una manifestación allí en Madrid, aquí no tienes que pedir permiso, simplemente acercarte, hacer las fotos y ya está. Pero aquí sí, porque aquí estamos en el antiguo despacho de Primo de Rivera, en Madrid, y esa es la cúpula de Falange. Entonces, ahí sí que tienes que hablar con ellos, decirles lo que quieres hacer y todo eso. Ellos, que les dé visibilidad también les viene bien, o les gusta, quieren. Entonces, combinar unas fotos con otras, Yo no he provocado nada en ningún momento, o sea, las fotos, yo plasmo lo que si vas a una... Esa foto está hecha el 20 de noviembre, el día de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, que todos los 20 de noviembre organizan una marcha desde su casa hasta el Valle de los Caídos, caminando por todo Madrid, con antorchas, con toda la parafernalia fascista. Y cada vez que hacían un meeting, pues cada vez que terminaban, pues hacían el cara al sol. Es decir, es lo que hay. Luego están estas fotos que son parte del despacho de la organización. Estos pertenecen al sindicato estudiantil de la universidad, que hay un sindicato falangista en la Universidad de Madrid, y estos son algunos de sus dirigentes que se dedican a repartir propaganda que va con ellos y todo eso. Tienen sus movidas y sus historias, pero bueno, ellos siguen ahí en su... O sea, que entiendo que al final en este tipo de trabajos es como una pugna entre la imagen que ellos quieren proyectar al mundo y la imagen que a ti te interesa captar de ellos. Sí. Hay mucha simbología cuando te pones a hacer esto, porque quieras que no, se guían mucho por los símbolos, por la indumentaria también, porque aquí no has puesto fotos pero solo hay una cosa que provoqué, que es que les pedí poderles hacer unos retratos con la camisa azul de Falange. Monté en su oficina el set, un fondo negro con flashes. Solo accedieron 3 personas de la organización a ponerse la camisa, poner las banderas detrás y ponerse y hacerle la foto. Es la única cosa que he manipulado. Pero que es una camisa que ellos se ponen habitualmente. Claro, o sea... es que, a ver, cuando yo se lo pedí parece que no, pero luego he ido a actos que han ido con la camisa o hacen algún evento y se la ponen, que es un símbolo para ellos, ¿no? Digamos que... yo creo que es el elemento más representativo de Falange, la camisa azul. Entonces, pues la simbología de esto es que... Bueno, pasamos a otro proyecto que también llevas entre manos, En Tierra de Lobos, que tiene un título que podría aplicarse al anterior. Sí. Pero no, habla de lobos específicamente. Sí, este es un trabajo que estoy haciendo ya varios años, que comenzó como un reportaje para Interview, de hecho se publicó, pero luego lo he querido llevar un poquito más a mi lado más personal, porque yo lo publiqué como la situación del lobo, se publicó pues con ecologistas, con biólogos y tal, pero yo lo que ahora intento plasmar es la gente que vive alrededor del lobo, más que el animal, porque el animal realmente pasa la anterior. Esas fotos, esos son lobos en cautividad, en un centro, en Zamora. No me interesa fotografiar lobos en irme y estarme 4 horas para fotografiar, tener la foto de naturaleza. No, a mí lo que me interesa es el paisanaje, ¿no? La gente que convive, por eso es un trabajo que estoy haciendo en Castilla y León, en Galicia, en la Sierra de Madrid también. Y pues me ayuda a conocer la gente que convive con ellos, los problemas que tiene, gente que está a favor del lobo, que son ganaderos que están a favor, que quieren que el lobo exista, y ganaderos que no, porque hay una problemática ahí. Pero es que la del lobo es una problemática muy compleja que habla de muchas cosas de vivir en el siglo XXI. Y yo creo que este proyecto... arrastra el tema de la despoblación, sobre todo, también, porque hay muchas zonas... El lobo está recuperando terreno en muchas zonas porque el ser humano ya se ha ido de esa zona. Entonces, el lobo necesita territorio. Cuanto más territorio tiene, mejor para cazar. Yo creo que puede ser muy interesante porque además también... me da la sensación de que también estás intentando también incluir elementos porque el lobo no es un animal cualquiera, digamos, tiene una resonancia mítica, claro. Que también, o sea, que hay muchas cosas de las que se puede hablar cuando hablas de lobos. Es que me he encontrado pueblos que
que se llaman lobeznos o lubián, o hay la primera foto es una fuente con 3 cabezas de lobos en un pueblo. Han convivido con el lobo durante siglos. Entonces, hay lugares que conviven, hay lugares donde lo han exterminado, pero está volviendo, y entonces hay una... No sé, es un tema complicadito, pero... Bueno, pero eso es lo interesante de la fotografía. Claro. Acercarse a temas complejos para que cada cual pueda sacar su propia conclusión. Sí. Me parecía curioso también que estas fotos, aunque no estén terminadas, ya han tenido una aplicación práctica muy particular, que es esta, que han aparecido en el arte de un CD de un grupo de música. Estos son amigos míos, y tienen un grupo de heavy metal, y han creado todo el disco, todas las letras, es la historia de un lobo desde que nace hasta que muere, ¿no? Entonces hemos utilizado para ello. Es un disco conceptual. Sí. Todo está basado en el trabajo, todas las fotos las hemos utilizado para ello, y luego ellos, las letras han sido todo, contar la historia de un lobo. De lo cual estoy muy orgulloso. Porque te gusta también el tipo de música que hacen. Por supuesto. Claro. Pues creo que con esto llegamos al final. Creo que este sería un buen momento para, si tienen alguna pregunta, formularla, porque luego sé que en cuanto salgamos por esa puerta se le ocurrirán todas las preguntas, pero si lo hacen ahora, pues muchísimo mejor. Ya. Tenemos un micrófono incluso. ¿Cómo no? Buenas tardes, muchas gracias a los dos. Una Canon. Nada. Una pregunta para cada uno es, Isaac, ¿para cuándo una caja para esos fanzines? Y Juanjo, nunca. que si tiene Tori, que si tiene sucesor. Porque me interesa mucho saber si tiene sucesor, porque lo pasa muy bien. Te vas a presentar. Preséntate. No tiene sucesor, supongo que... Cuando el hombre tiene tiene más de 70 años, se le ve con mucha energía. Yo creo que no esperan su muerte pronto, pero no se ha postulado nadie. Supongo que cuando suceda, pues ya se presentará alguien, pero yo creo que tiene que ser alguien bastante curioso, o sea, como él, algún personajillo así, ¿no? Porque... Deberías de presentarte, Juanjo. Sí, no, yo no, gracias. ¿Y para cuándo una caja para los fanzines? El problema de los fanzines es que tienen formatos muy distintos. Entonces, hacer una caja no le veo yo sentido. Cada uno que se busque dónde meterlo como mejor pueda. De todas formas, en este segundo año que he empezado en junio, voy a intentar mantener el mismo formato como una especie de limitación a mí mismo, para ver qué posibilidades puedo hacer simplemente con maquetación, y puede que algún cambio de papel, pero el tamaño va a ser el mismo, buscando ponerme piedra en el camino. No, y ahora la pregunta en serio, porque esas dos preguntas, aunque me ha gustado mucho la respuesta de ambas, pero en vuestros proyectos he visto varias maneras de abordar cada uno de ellos. ¿Qué os interesa más? ¿De ir del concepto a la imagen o el camino de la imagen al concepto? Porque he visto que en ambos se entremezclan. Entonces, en cada caso, ahora mismo, ¿qué es lo que os gusta más? ¿Qué camino es el que os gusta más? ¿Empiezo yo? Empieza tú. Por la mañana una cosa y por la tarde la otra. Nunca me lo he planteado, pero tampoco es algo que me preocupe demasiado empezar por un concepto o empezar por una imagen. Hay fanzines que han empezado por una imagen o por una serie de características visuales, y otros que tengo una idea en la cabeza que quiero sacar y me cuesta más encontrar las fotos para contarlo, pero va variando, no sé. No tengo una preferencia. Me gustan las dos cosas. Sí.
Yo creo que, a mí, creo que depende un poquito del tema que vaya a tratar, del reportaje que vaya a hacer o del trabajo. Por ejemplo, el tema del lobo, como he dicho, se publicó en Interview. Fue un trabajo que se empezó para publicarse en algún lugar. Entonces yo tenía que buscar muchas fotos un poquito más sencillas o más directas, digamos, para que le interesase a un medio, ¿no? Una vez ya que se ha publicado y todo, entonces voy buscando un poquito otro tipo de imagen que no va a encajar tanto en una publicación, pero es un trabajo más personal. Depende un poquito del tema, de lo que vaya a hacer. Pero sí va a encajar más con el concepto, entonces. Sí. Vale. Eso. Gracias. Sí, ahí yo tengo la ventaja de que como trabajo principalmente para mí, no tengo que amoldarme a algo que me diga alguien. Tengo esa libertad. ¿Más preguntas? Sí, mi pregunta es para Juanjo. Con el proyecto de... ¿Se oye? Con el proyecto de los falangistas, que dices que llamaste y ellos te contestaron y todo eso. Y, hombre, yo entiendo que es un tema un poco peliagudo y noto que en tu tono de voz y en tu manera de abordarlo es bastante neutral, ¿no? Porque da para... ¿Vale? ¿Cómo te planteas a la hora de publicarlo y tú les vas enseñando las fotos o no? ¿A ellos? Sí, o cómo te planteas la manera de enseñarlo, yo no sé, que quede de una manera que ellos también estén de acuerdo, o no te planteas coger tú tus fotos y que... No, a ver, yo ¿Cómo te planteas primero el acercamiento, ¿no? Y luego a la hora de terminar el trabajo... Yo me tenía que poner en una posición muy neutral para acceder a ellos y desde el respeto siempre, o sea, sí, se nota llegar, que, hablar con ellos, decirles, ellos me han puesto también líneas rojas, o sea, yo quería hacer algunas cosas, no me han dejado. Por ejemplo, organizan campamentos de verano en la Sierra de Madrid, eso me encantaría fotografiarlo, pero no me dejan, a eso no hay acceso. Entonces, sí, te dejamos hacernos las fotos, pero hasta aquí, ¿no? Entonces, pues yo me amoldo a lo que el primer paso lo di, que fue que me dijeran que sí, que yo ya daba por supuesto que me iban a decir que no, pero en el momento que me dijeron que sí, dije, me tengo que adaptar a ellos y intentar ver si tengo alguna idea en la cabeza de que lo que quiero hacer, sobre todo cuando entro a su zona, que es a su organización, pues ahí ver, yo quiero hacer esto, a ver si me dejan hacerlo. Intenté hacer algunas cosas que no. ¿Qué se te ocurre hacer con ellos? Pues quería hacer más retratos. Con el tema del uniforme y todo eso, quería hacer más retratos. Me hubiera gustado fotografiar por lo menos 10, 12 personas. A los del sindicato también me hubiera gustado fotografiarles con la vestimenta. No pude. Les pude hacer fotos con el símbolo del SEU, que es el sindicato, puesto detrás, y ellos pues poniendo una pose así un poquito. Lo que pasa es que no, son estos chicos. No se vistieron, pero la simbología está detrás, ¿no? No sé, hasta que me dejen un poquito. ¿Tú los conoces, hablas con ellos y enseguida les haces el retrato o estás con ellos un tiempo? No, primero tienes entrevistas, no llegas, quedo con ellos, les hablo, les explico lo que quiero hacer y ya me conocen, entonces ya yo empiezo a ir a actos, entonces ya me conocen, ya saben quién soy. Y ya pues, oye, quedamos, y ya coges un poquito de confianza y les digo, ¿podemos quedar para hacer esto en vuestro despacho, en vuestra organización? Sin problema. Y la verdad es que no he tenido ningún problema en ningún momento con ellos. Han accedido a casi todo lo que les he pedido, pero eso han puesto un límite en algunas cosas. ¿Cuánto tiempo te lleva desde que tú los llamas hasta que, por ejemplo, haces esta foto? ¿Cómo? ¿El proceso? ¿Cuánto tiempo te lleva desde que tú los llamas hasta que, por ejemplo, haces esta foto? Pues no me llevo mucho tiempo realmente. A ver, lo que son las fotos en los despachos, los retratos, eso lo pude hacer en un mes. Luego el resto de fotografías de manifestaciones, eso ha sido durante todo el año, porque ellos organizan cosas durante todo el año. Pero lo que son estas fotos es quedar un
una semana con unos, organizar el tema de las camisas, otra semana quedar con ellos, que les hice fotos en la universidad también, por allí, en el ambiente universitario y tal. Realmente las fotos más importantes, que eran las de acceder a ellos, yo creo que en un mes las tenía hechas. No fue tan largo. Interesante. Hola. Uy, perdón. Bueno, enhorabuena a los dos. Me ha gustado un montón, cada uno súper distintos, pero muy bien. Yo la pregunta, algunas cosas ya las han preguntado ellos, pero lo que yo quería comentar va un poco más con el tema de la edición. Por ejemplo, en el caso de Isaac creo que la edición va muy en paralelo a lo que está contando, por lo tanto, pero a lo mejor la reflexión va un poco para tu fotografía, Juanjo, porque a mí me ha pasado algo, y es que cuando estaba viendo las fotos veo que tu forma de editar pues utiliza bastantes contrastes, colores bastante fuertes. Entonces llegamos a los trabajos en blanco y negro y veo el trabajo sobre la falange en blanco y negro súper contrastado, que me está diciendo algo, pero pasa directamente al trabajo de los lobos y veo la misma edición y con expresiones totalmente distintas. A mí me transmiten cosas distintas, pero al final veo algo en común en los dos trabajos. Entonces quería preguntarte el porqué de esa edición. No sé si es porque si lo has pensado bien o si simplemente lo has... No sé, es algo que ha sucedido por tu forma de tratar la imagen. Sí, mira, el trabajo de falange lo tuve bastante tiempo en color, porque hay mucha simbología también en tema de banderas y todo eso, pero hace poco, desde hace 4 meses o así, empecé a editarlo en blanco y negro y empezó a gustarme más. Empecé a elegir fotos un poquito más duras por el tema que era. En el lobo igual, en el lobo creo que lo tiré a blanco y negro. El blanco y negro siempre me ha gustado mucho y lo tenía mucho tiempo olvidado. Y he empezado a editar cosas en blanco y negro ahora también, porque el tema del lobo, de alguna manera quiero representar un poco la dureza del lugar donde vive toda esa gente también. Son zonas que en invierno hace mucho frío, zonas muy deshabitadas también y de alguna manera quería mostrar un poquito con la edición ese ambiente. Eso era. O sea que se muestra dureza en los dos trabajos. Eso es. Vale. Hola, buenas tardes. Enhorabuena a los dos por la presentación. Y yo también, a raíz del tema de los falangistas, quería preguntarte, Juanjo, porque como has comentado que sueles hacer también muchas veces el texto, y el texto, o sea, es difícil ser neutral, ¿no? Entonces, si va a haber un texto, ¿qué posicionamiento o cómo vas a conseguir esa neutralidad? Si les has comentado que tu idea es publicarlo. Hay texto ya. O sea, si te lo están leyendo... Les pasé preguntas, o sea, a lo mejor con una simple pregunta sobre cuál es tu idea de España, por ejemplo, cuál es el ideario de Falange, qué piensan sobre tal tema, sin hacerle una pregunta de ataque, sino dime tu postura sobre, por ejemplo, la educación, la religión y todo eso. Pues con la respuesta que te van a dar ya se están postulando ellos solos. Es decir, que no... Pero yo creo que no sé, las preguntas que le hice son... preguntas neutras, pero la respuesta creo que no va a ser neutra. La respuesta va a ser su ideario, su ideología. Y a la hora de, si se publica, ¿te han pedido como filtrar, o sea, revisar lo que se publicaría o algo? ¿Te han hecho esa premisa? No me lo han pedido. No me han pedido en ningún momento, oye, antes de enviarlo a algún sitio, envíanoslo que queremos verlo. En ningún momento. No me han puesto ningún filtro ni de texto, ni de fotos, ni de nada. No... Vale, pues nada, gracias. Si no hay más preguntas. Antes de despedir, quiero recordar que esta semana, en este mismo espacio, el jueves a las 7:30, es la nueva charla del ciclo de conferencias Full Frame, que es un ciclo de conferencias organizado por el colectivo Underfoto, en el que traemos a fotógrafos
jóvenes pero ya con trayectoria, que nos cuenten todos los entresijos de su proceso creativo. Este jueves nos visita la fotógrafa María Platero. Bueno, de hecho, en esta edición todos los invitados son fotógrafas, porque nos apetecía que fuera así. Y María Platero conversará con nuestro compañero Pascual Martínez. Eso será el jueves a las 7:30. Y por lo demás, Panorama vuelve en septiembre. Muchas gracias, como siempre, al Centro Parra por el espacio, al CENDEAC por organizarlo y al ICA por darnos cobertura. Y muchas gracias y que pasen buen verano.